Aprende a vivir sin mi dinero. Las palabras cayeron, como una cachetada cortantes y definitivas. Observé cómo Emiliano cerraba las tijeras, cortando el plástico, con una satisfacción que nunca había visto en su rostro. Mi tarjeta de crédito, mi conexión con los mandados, con pequeños lujos, con los retazos de independencia que aún conservaba, quedó hecha pedazos sobre la mesa. Los trozos cayeron al suelo de madera y por un momento el silencio llenó la habitación. Me agaché lentamente con las rodillas entumidas por los años y los recogí uno por uno. No discutí, no grité, solo dije, tienes razón. Emiliano soltó una sonrisa burlona, ladeando la cabeza como si hubiera ganado algo. Se recostó en su silla, con los brazos cruzados, seguro de haberme puesto en mi lugar. Lo miré fijándome en el reloj caro en su muñeca, la camisa impecable que sabía que no había planchado él mismo, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. Este era mi hijo, el niño, al que llevaba a la biblioteca cada sábado, el que me tomaba de la mano cuando los truenos lo asustaban. Ahora me miraba como si yo fuera una cuenta más por pagar. Guardé los pedazos en mi bolsa, sosteniéndolos como evidencia. Mi corazón dolía no solo por la humillación, sino por darme cuenta de que mi propio hijo me veía como una carga. Años de sacrificios, turnos dobles, comidas saltadas, ropa de segunda, para que él tuviera nueva, cruzaron por mi mente. Y esta casa, la que él decía que solo me alojaba, también la compré con el dinero de la venta de mi propio hogar. Y aún así, aquí estaba tratada como si no hubiera aportado nada. Tienes razón, susurré otra vez. Pero esta vez las palabras sabían distintas. No era rendición, sino determinación. Porque yo sabía una verdad que él había olvidado. Yo construí esta vida pedazo a pedazo y aún tenía más poder del que él imaginaba. Y pronto él iba a descubrir cuánto. Esa noche, después de que Emiliano azotara la puerta, me quedé sola en la mesa de la cocina con los pedazos de mi tarjeta todavía en la palma de mi mano. Mi mente viajó al pasado. Los años se doblaban como páginas que había leído demasiadas veces. Tenía solo 30 años cuando mi esposo murió. Un infarto repentino, sin aviso, sin tiempo para prepararme. Un día era esposa y al siguiente una viuda con un niño de 6 años mirándome haciendo preguntas que no podía responder. No había opción más que seguir adelante. Tomé todos los turnos extras que pude en la biblioteca catalogando libros hasta que los ojos me ardían. Los fines de semana daba clases particulares de redacción a estudiantes de preparatoria, juntando apenas lo suficiente para cubrir las necesidades de Emiliano. Aprendí a estirar un peso hasta que casi se rompía. La cena era arroz con frijoles, más noches de las que quiero recordar. Las vacaciones eran cuentos en libros, no viajes que pudiéramos pagar. Vendí el pequeño dije de diamante que me dejó mi madre para pagar los frenos de Emiliano. Más tarde, cuando llegó el momento de la universidad, vendí el carro que tanto quería, un sedán viejo, que apenas funcionaba, pero que era mío. Emiliano necesitaba la colegiatura más que yo un auto. Caminé al trabajo bajo la lluvia, con un paraguas que se doblaba con el viento, recordándome que valía la pena. Cada sacrificio, cada dolor, cada ampolla en los talones era por él. Y Emiliano prosperó. Nunca vio las arrugas de preocupación en mi cara mientras equilibraba las cuentas a medianoche. Solo veía los almuerzos preparados, la ropa limpia, los libros de texto en su escritorio. Creció creyendo que el éxito era algo que él solo había ganado, pero la verdad era otra. Sus victorias se pagaron con mis noches sin dormir, con joyeros vacíos y cuentas bancarias agotadas. Ahora sentada en su casa, décadas después, tratada como una mantenida, me preguntaba cuán invisibles se habían vuelto esos años para él. El peso del sacrificio,
Aún me oprimía el pecho más pesado que nunca, y supe que ya no podía cargarlo en silencio. Era hora de que viera el costo que había olvidado. A Emiliano le gustaba hacerse el hijo abnegado. En las reuniones familiares, se paraba derecho con un brazo sobre mis hombros y anunciaba: yo cuido a mi mamá. Sin mí, estaría perdida. Las palabras provocaban asentimientos de admiración, murmullos sobre qué buen hombre era, y yo sonreía cortésmente, tragándome la verdad que me quemaba la garganta. A puertas cerradas el guión cambiaba. Revisaba mis recibos del mandado, marcando cosas que consideraba innecesarias: un frasco de miel, un paquete de café en grano, un ramito de flores que compré porque la cocina se sentía menos sola con un toque de color. «Tienes suerte de que no te corte por estas tonterías», murmuraba, agitando los papelitos como pruebas en un juicio, aunque todo lo pagaba con mi propio dinero. Me decía que debía estar agradecida. Agradecida por el techo, por los servicios, por los retazos de dignidad que me permitía. Pero cuando llegaban sus propios estados de cuenta, veía los números cargos, en bares de lujo, gadgets nuevos que llegaban a la puerta, zapatos que costaban más que mis compras del mes. Nunca cuestionaba sus propios lujos, solo los míos. Me mordí la lengua, guardando las humillaciones, viendo cómo la arrogancia crecía en él, como una sombra que devoraba cada rincón de la bondad que recordaba. Se había convencido de que él era el proveedor, el salvador, el que me cargaba. En realidad, estaba ciego a la verdad. La vida que presumía estaba construida sobre sacrificios que nunca reconoció. Cada vez que me callaba, me preguntaba si le estaba enseñando que este trato era aceptable. Mi silencio se convirtió en escudo, pero también en prisión, y mientras sus fanfarronadas se hacían más fuertes, también crecía el dolor dentro de mí. Empecé a ver con claridad que su arrogancia no solo nublaba su juicio, ya le había robado el respeto. Y si seguía callando, también me robaría el mío. Esa noche, mientras presumía un reloj nuevo, comprado sin pensarlo 2 veces, me di cuenta de que había llegado el momento de proteger mi propio valor, antes de que él también lo gastara. Emiliano nunca preguntó por mi dinero, porque asumía que no había nada que preguntar. En su mente, yo era una maestra jubilada, viviendo de migajas, dependiente de su generosidad. No tenía idea de que tras mi retiro, mientras él presumía sus ascensos, yo había estado construyendo algo propio en silencio. Empecé con poco una cuenta, que abrí en un banco diferente, uno que él no conocía. Cada mes guardaba una parte de mi pensión, a veces solo unos cientos de pesos, a veces más. Me negué a dejarle ver los estados de cuenta. Él pensaba que gastaba cada centavo en el mandado o donaciones a la iglesia, y yo lo dejaba creerlo. Pero no solo ahorré, aprendí. Leí sobre bonos, fondos de inversión y cuentas de alto rendimiento. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, estudiaba tablas de intereses y proyecciones de rendimiento, como antes calificaba ensayos. Poco a poco los números crecieron. Lo que empezó como una red de seguridad se convirtió en algo mucho mayor. Ahora, distribuidos en varias cuentas, mis ahorros sumaban más de 3 millones de pesos. Modesto comparado con las fortunas de las revistas, pero para mí significaba libertad. Significaba que nunca necesitaría realmente a Emiliano. Significaba que la decisión de irme siempre fue mía, aunque él aún no lo supiera. Y luego estaba la casita, una pequeña casa desgastada a las afueras de San Miguel de Allende, pagada en su totalidad hace años solo a mi nombre. La mantuve en secreto, arreglándola poco a poco, con dinero que Emiliano pensaba que se había esfumado en cuentas. Nunca supo que existía, porque nunca imaginó que yo pudiera conservar algo sin él. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada escritura
estaba guardado en carpetas ordenadas en el cajón cerrado de mi escritorio. Los guardaba como una maestra guarda sus planes de clase, organizados, minuciosos, listos para probar un punto cuando llegara el momento. Y sabía que ese momento se acercaba. La arrogancia en la voz de Emiliano, la soberbia en sus ojos, solo era cuestión de tiempo, antes de que tuviera que mostrarle lo que había decidido ignorar. Se suponía que sería algo pequeño, un vestido sencillo para la kermés de la iglesia. No había comprado nada nuevo en años y cuando lo encontré en oferta, pensé que era un capricho inofensivo. Pero cuando Emiliano encontró el recibo en la mesa, lo levantó como si fuera una sentencia. 1,500 pesos. ¿Estás loca, mamá? Su voz resonó por la casa filosa y llena de desprecio. Esto es irresponsable. No puedes tirar el dinero así. Me quedé quieta, viéndolo agitar el papelito. Emiliano no es un lujo. Es para una noche especial, un evento. Y dime, ¿te acuerdas del viaje de golf que hiciste el mes pasado? Ese te costó 30,000. Eso es diferente, respondió cortante. El golf es para hacer contactos. Es por mi carrera. Tu vestido no es más que vanidad. Sentí las palabras como piedras pesadas e injustas. Durante décadas me privé de todo para que él tuviera todo: deportes, universidad, viajes al extranjero. Y ahora, cuando por fin me permitía una pequeña compra, se atrevía a llamarme derrochadora. La hipocresía era insoportable. Podía escuchar el eco de mis propios pasos en las banquetas mojadas, cargando el mandado después de vender mi carro. Podía ver la caja vacía donde antes guardaba mis joyas canjeadas por su colegiatura. Cada sacrificio regresó a mí, en ese momento más filoso que su voz. Sin decir más, Emiliano fue a su escritorio, tomó las tijeras y regresó. Sabía lo que venía, pero no me moví. Sostuvo mi tarjeta de débito en el aire como trofeo y la cortó en dos, el plástico crujiendo bajo las cuchillas. Los pedazos cayeron al suelo. Listo, dijo, con tono final. No más gastos irresponsables. Aprende a vivir sin mi dinero. Me agaché, recogí los fragmentos y me enderecé. Pero no lloré. Algo dentro de mí cambió. Mi paciencia, estirada hasta el límite por demasiado tiempo, se convirtió en resolución. Porque si Emiliano pensaba que esto era el fin de mi independencia, no tenía idea de la tormenta que ya se estaba formando en silencio. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujido de las escaleras, mientras Emiliano subía a su cuarto. Cuando su puerta se cerró, ya estaba sentada en mi pequeño escritorio, en la recámara, que me había asignado con los pedazos de mi tarjeta, esparcidos como fragmentos de una promesa rota. Los miré por un largo rato y luego tomé el teléfono. La primera llamada fue al banco. Mi voz no tembló mientras confirmaba mi identidad y pedía cerrar la cuenta conjunta. Solicité que la mitad del saldo, mi parte legítima, se transfiriera a una cuenta solo a mi nombre. La segunda llamada fue a una vieja amiga, Teresa, una abogada, que alguna vez estuvo conmigo en el comité de la biblioteca y que después me ayudó a redactar mi testamento. Respondió con voz somnolienta pero cálida, y cuando le expliqué lo sucedido, su tono se volvió firme. Mándame los documentos mañana. Escrituras, cuentas de retiro, todo lo que quieras proteger. Nos aseguraremos de que esté blindado. Tras colgar, abrí el cajón cerrado, donde guardaba todo organizado: carpetas etiquetadas, recibos ordenados, escrituras en fundas protectoras. Años de diligencia silenciosa se extendían frente a mí como un arsenal. Preparé una cafetera bien cargada, del tipo que llena el aire con consuelo y determinación. Sentada en la mesita, junto a la ventana, tomé sorbos lentos dejando que el calor me estabilizara. Ya no sentía miedo, solo claridad. Emiliano pensaba que cortar una tarjeta me enjaularía. Lo que no sabía era que en cambio me había liberado. Me había obligado a reclamar lo que siempre fue mío. Para cuando el reloj marcó la medianoche, la transferencia bancaria estaba completa,
Mi abogada estaba alerta y mis siguientes pasos ya tomaban forma. Arriba, Emiliano dormía tranquilo, sin saber que su castillo de naipes empezaba a tambalearse. Para la tarde siguiente, sabía que el silencio no duraría. Emiliano salió de la casa con su aire presumido de siempre llave sonando celular en mano. Me quedé atrás doblando ropa en la mesa, esperando la tormenta que sabía que vendría. Más tarde, supe cómo se desenvolvió todo. Había ido a una fonda cerca de su oficina, pidió un sándwich y un café, y pasó su tarjeta con esa confianza despreocupada que siempre llevaba. Rechazada. La cajera le pidió que lo intentara de nuevo. Él se rió deslizando la tarjeta otra vez. Rechazada. Esta vez la fila detrás de él se impacientó. Alguien suspiró. Otro murmuró. La cajera frunció el ceño mientras repetía la palabra como un martillo cayendo. Rechazada. El rostro de Emiliano se encendió de vergüenza. Buscó otra tarjeta, balbuceando algo sobre que la máquina estaba fallando, pero el daño estaba hecho. Los ojos lo miraban, observando al hombre que alardeaba de control financiero tropezar de repente. Salió furioso, dejando el sándwich intacto. En el estacionamiento llamó al banco. Su voz, usualmente cargada de autoridad, ahora tenía un dejo de pánico. Soy Emiliano Vargas. Mi tarjeta no funciona. ¿Qué está pasando? El representante revisó la cuenta. Señor, su cuenta conjunta fue cerrada esta mañana a las 9:30 por la cotitular, la señora Rosario Vargas. Los fondos se transfirieron en consecuencia. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginar su respiración entrecortada. Ella no puede hacer eso, tartamudeó. Sí, señor. En cuentas conjuntas, ambos tienen la misma autoridad para cerrar o retirar. El saldo se dividió y su parte sigue disponible en su cuenta personal. Las palabras lo golpearon más fuerte que los murmullos en la fonda. El dinero que él pensaba que era solo suyo nunca lo fue. Era nuestro y ahora estaba dividido. Colgó y manejó a casa pálido y con la mandíbula tensa. Escuché la puerta principal azotarse el golpe pesado de sus zapatos en el suelo. Y cuando gritó mi nombre, su voz no llevaba triunfo, sino el filo crudo de la incredulidad. La puerta se cerró con fuerza suficiente para hacer temblar el marco y la voz de Emiliano siguió aguda y frenética. Mamá, ¿qué hiciste? No levanté la vista de inmediato. Seguí doblando la toalla en mis manos, alisando los bordes hasta que quedaron perfectos antes de ponerla en la pila. Solo entonces lo miré a los ojos. ¿Hice exactamente lo que me dijiste? Respondí con calma. Aprendí a vivir sin tu dinero. Su rostro estaba rojo, su pecho subiendo y bajando. Cerraste la cuenta. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Retiré mi mitad, contesté. 1.200.000 pesos. Ni un centavo más. El color se le fue de la cara. No esperaba que supiera la cifra exacta. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Te he observado durante años, Emiliano, pretendiendo que me mantienes mientras gastas a manos llenas en ti mismo. Intentó hablar, pero su garganta se trabó, la pelea se le escapaba. El hombre que se burlaba de mí como dependiente ahora estaba acorralado por sus propias mentiras. Y una cosa más, añadí, endureciendo la voz. Todo este tiempo has asumido que no entiendo de dinero, pero también he ahorrado. Más de 3 millones repartidos en cuentas e inversiones, independiente de ti, independiente de cualquiera. La habitación se quedó en silencio, salvo por el zumbido de la secadora. Los ojos de Emiliano pasaron de mi rostro a las toallas dobladas, como si la verdad misma fuera demasiado pesada para sostener. Se hundió en una silla sin arrogancia, solo con asombro. Coloqué la última toalla en la pila y me limpié las manos. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier discusión, y supe que el equilibrio en esta casa había cambiado para siempre. Emiliano estaba encorvado en la mesa de la cocina, con las manos aferrando el borde,
como si eso lo mantuviera firme. Aparté las toallas dobladas y saqué una silla frente a él. Por primera vez no intentó llenar el silencio con su fanfarronería habitual. Solo me miró esperando que me ablandara, que retrocediera como siempre lo había hecho. Pero no lo hice. Esto se acaba ahora, dije en voz baja. De hoy en adelante no soy tu dependiente, soy tu igual. Su mandíbula se tensó. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que construiste una historia donde tú eras el proveedor y yo la carga. Pero esa historia no es verdad. No dejaré que la uses más. Las palabras parecieron vaciarlo. Asintió lentamente con los ojos fijos en la mesa. Está bien, lo haremos a tu manera. Pero escuché la diferencia en su tono. No era respeto. Era miedo a ser expuesto ante los demás, a perder la imagen que había construido. No estaba de acuerdo porque creyera en mí. Estaba de acuerdo porque no tenía opción. Dejé que el silencio se prolongara. No discutí, no exigí más que su promesa a regañadientes. No tenía interés en convencerlo de que me valorara. Solo necesitaba asegurar mi posición y proteger lo que era mío. Bien, dije al fin. Entonces está decidido. Asintió de nuevo, aunque sus hombros se hundían con un resentimiento que no podía ocultar del todo. Recogí mis papeles del cajón del escritorio y los metí en mi bolsa. No preguntó a dónde iba y no ofrecí explicaciones, porque mientras Emiliano pensaba que el asunto estaba cerrado, yo ya estaba preparando el siguiente paso, uno que me liberaría de necesitar su permiso nunca más. 3 días después, empaqué mis cosas en 2 maletas ordenadas y dejé la casa de Emiliano sin ceremonias. No me siguió a la puerta y no pedí ayuda para cargar mis maletas. Para el mediodía estaba abriendo la puerta de mi casita en San Miguel de Allende, un lugar que había sido mío por años, aunque lo mantuve en secreto. La escritura llevaba solo mi nombre, prueba de que algunas partes de mi vida siempre me habían pertenecido solo a mí. Las habitaciones olían ligeramente a cedro, por los paneles un aroma que me recordaba los años que pasé arreglando el lugar poco a poco. No era lujosa, pero era completa, y era mía. Dejé las maletas, pasé la mano por el pasamanos gastado, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad sin disculpas. Esa tarde visité el banco para abrir nuevas cuentas. Esta vez sin firmas conjuntas, sin hilos que Emiliano pudiera jalar. Puse a mi sobrina como beneficiaria, una joven que me había visitado más en un año que mi hijo en 5. Se sentía correcto. Emiliano vino una vez unos días después. Se quedó en el porche, con los hombros caídos, la voz más suave de lo que nunca la había oído. No discutió, no regañó, no dio sermones. Solo preguntó cómo me estaba instalando y se fue rápido, como si el peso de mi independencia fuera más de lo que podía soportar. Cuando se fue, preparé una cafetera y llevé una taza al porche. Me senté con el periódico en el regazo, el sol cayendo detrás de los árboles. El silencio a mi alrededor no era soledad, era paz. La independencia nunca me la habían robado. Siempre estuvo ahí, esperando escondida bajo años de sacrificio y silencio. Ahora estaba a plena vista. Pensé en las palabras de Emiliano, las que me había arrojado con tanta seguridad: aprende a vivir sin mi dinero. Sonreí mientras tomaba mi café. Resulta, hijo, susurré, que tú eras el que vivía del mío.